Esta mañana continuamos a nuestro servicio. Gracias por hacer eso. Continuamos nuestra serie a través de el libro de Génesis, donde estamos tratando de entender qué es lo que Dios nos dice acerca del matrimonio. Y estaremos en Génesis capítulo 2, y les invito a que abran sus Biblias si las tienen a ese lugar, y estaremos ahí en un momento. Hace un par de semanas vimos cómo el matrimonio fue la primera institución que Dios creó, dentro de la cual los seres humanos, hombres y mujeres, se relacionarán, Dios mío, esta mañana, entre sí. Se iban a relacionar en esa relación. Para aquellos que eligen entrar en esta relación matrimonial, hay ciertas realidades que tenemos que entender si el matrimonio va a ser exitoso, fructífero y edificante para la pareja. A medida que nos abrimos paso a través de los primeros capítulos del libro de Génesis, hemos tratado de identificar aquellos lugares donde debemos detenernos y echar otro vistazo a lo que Dios ha dicho sobre el tema del matrimonio. Y nuestro pasaje de esta mañana es un lugar así. Así que vamos a leer en capítulo 2 del libro de Génesis, empezando en el versículo 18. Génesis 2, versículo 18, y continuaremos hasta el 25. Entonces, el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban. Palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Vamos a orar por un momento. Señor, te damos gracias en este día, en este momento que nos has concedido estar aquí en tu presencia, Señor, y te pedimos que por los próximos minutos que estemos aquí, abriendo tu palabra y buscando tu sabiduría y tus ideas de lo que tú quieres para los matrimonios, te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir la verdad de tu palabra. Estés aquí con nosotros, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El enfoque de nuestro tiempo de hoy será que la relación matrimonial es interdependiente. La relación matrimonial es interdependiente. Quiero darle un poco de historia de lo que estaba pasando esta semana durante el tiempo que me estaba preparando. Durante los últimos 5 o 6 años he estado tratando de desarrollar un proceso que yo puedo usar para cual puedo escribir y desarrollar los mensajes que yo predico o hago en la iglesia, para que sean un poco más fácil de recibir, de entender para aquellos que tengan que soportar el tiempo que yo esté enseñando. Pero esta semana el pasaje de hoy que acabamos de leer creó algunos obstáculos a los métodos que estoy acostumbrado a usar. Y en la preparación de mi mensaje, la razón principal de esta dificultad fue que la narrativa, la historia que leímos, realmente no quería caer dentro de los métodos y la forma y
el outline que yo uso. Y en vez de tratar de hacer que el texto se forme a lo que yo usaba como método, mejor dejar que la Biblia nos dirija en cómo es que nosotros debemos de entender lo que está pasando. Lo que pasa a veces es cuando leemos la Biblia, y cuando yo leo la Biblia, no le voy a poner eso a ustedes, cuando yo leo la Biblia, de vez en cuando yo quiero tratar de entender lo que es que Dios está haciendo, pero para que tenga sentido a mi mente. Y la realidad es que nosotros tenemos que aprender a conformar nuestro pensamiento a los pensamientos de Dios. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Así que en lugar de tratar de forzar el texto a mi método de preparación, vamos a ver cómo el texto nos dice lo que Dios está dando a decir en una manera más directa, permitiendo que el texto nos lleve por el camino que quiere. Así que, como predicador, mi tarea no es tratar de formar el mensaje como yo quiero, pero tratar de traer el mensaje que Dios quiere que recibamos. Amén. Así que déjame darle como un resumen principal el enfoque del mensaje que yo quiero traerle. A medida que buscamos comprender mejor lo que Dios tiene que decir sobre el matrimonio, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reconocer que lo que Dios ha dicho es lo más importante que podemos aprender de su palabra. Si Dios ha hablado sobre un tema, es algo que debemos poner a nuestro frente de nuestro pensar y de nuestra fe. Y las cosas que Él no ha hablado también es algo que tenemos que aprender a entender por qué Dios no ha dicho algo sobre ese tema. Cualquier intento de modificar la palabra de Dios para adaptarla a nuestros deseos o inclinaciones nos llevará a lugares y circunstancias que nunca hubiéramos elegido para nosotros mismos. Y lo que yo he encontrado en mi vida es que cada vez que yo quiero imponer mis deseos, mis ideas a la Biblia, encuentro que no estoy donde Dios quiere que yo esté. Y entonces tengo que hacer unos pasos para atrás y tratar de encontrar la manera en que Dios quiere que yo vive. Así que en el tiempo que tenemos hoy me gustaría que veamos cómo lo que Dios comparte con nosotros en este pasaje revela cómo nosotros, como hombres y mujeres, cuando nos unimos en matrimonio o cuando somos testigos de matrimonio, debemos reconocer que esta relación es una relación definida por interdependencia. Lo que eso significa es que no entramos y no debemos entrar en un matrimonio únicamente por nuestro bien, sino que fuimos diseñados por Dios para trabajar juntos por el bien del otro en el matrimonio. Ahora, yo sé que la gente se puede encontrar en diferentes situaciones, así que lo que estamos hablando es la revelación de Dios y cómo es que Dios quiere que nosotros funcionemos cuando estemos en una situación saludable y que edifica al nombre de Dios. Si nos encontramos en situaciones diferentes, eso es lo que Dios usa la gracia para llegarnos a donde Él quiere que estemos. Así que lo que estamos hablando ahora son como al nivel de los aviones. Estamos mirando desde arriba hasta abajo a donde Dios quiere que nosotros empecemos en nuestro entendimiento. Amén. Así que no quiero que nadie se sienta mal o que piense en un amigo que tiene esta situación allá. Entendemos que la vida es más difícil de lo que Dios está diciendo, en el sentido de que Dios quiere empezar, Él quiere que nosotros empecemos donde Él quiere que empecemos para saber dónde vamos a ir. Amén. Siempre quiero hacer una clarificación porque yo sé que la gente se encuentra en diferentes circunstancias en la vida. Amén. Así que en el tiempo que tenemos, me gustaría ver unas 5 etapas que yo encontré en mi estudio en la historia que leímos esta mañana. Y cada etapa se basará en la anterior, ayudándonos a llegar a la conclusión a la que Dios ha dicho que debemos llegar. Así que vamos a recorrer la historia a ver lo que Dios nos está diciendo. La primera etapa que encontré
de la historia de hoy es que Dios declara que el hombre necesita una ayuda adecuada para él. Ahí es donde él empezó. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Qué interesante. La historia aquí en Génesis comienza donde comienzan todas las buenas historias. Empieza diciéndonos que es el problema que se tiene que resolver. Dios creó a Adán y lo puso en el jardín para trabajar y laborar. Y este trabajo fue una expresión de quién fue creado para ser Adán. Pero Dios sabía desde el principio que no sería bueno que Adán estuviera solo. Y Dios nunca tuvo la intención de que Adán disfrutara del jardín o trabajara solo en él. Y así Dios habla de su intención, de crear una ayuda adecuada para él. La idea misma contenida en la palabra adecuada es que habría una bendición mutua y compatibilidad entre el hombre y la mujer. Entre el hombre y la mujer. El hecho de que con demasiadas frecuencias nos perdemos esto, solo subraya cuán mal leemos las escrituras a veces. Hoy en día se encuentra que los hombres y las mujeres están opuestos. Eso es lo que la cultura quiere, que los hombres están haciendo algo contra las mujeres y las mujeres tienen que levantarse y hacer algo diferente. Pero la realidad cristiana, para nosotros que somos cristianos, la realidad es que desde el principio Dios creó esta relación para que sea una relación interdependiente y que sea de beneficio mutuo para cada miembro de la pareja. Y yo no sé por qué se ha perdido eso. Puede ser que en vez de estudiar y escuchar y confiar en lo que Dios ha dicho, estamos confiando en otras cosas, buscando otras cosas que Dios realmente no nos dice que no debemos estar usando para crear el tipo de relación que debemos tener con nuestra pareja. En las Escrituras encontramos que Dios está diciendo algo sencillo, pero todavía puede ser difícil de cumplir. Las Escrituras están haciendo más que simplemente registrar los datos históricos de cualquier evento dado. Las Escrituras están haciendo más que simplemente darnos pepitas de sabiduría con las que podemos vivir. Las Escrituras, por su propio diseño, el diseño que Dios le dio a ellas, existen para ayudarnos a ver el mundo de la manera en que Dios ve el mundo. Cambiando cómo es que nosotros vemos, la perspectiva que estamos usando. Pero muchas veces no usamos las Escrituras en esa manera. A medida que seamos más conscientes de lo que Dios ha dicho y cuando lo que ha dicho se haya convertido en parte de lo que somos, podremos relacionarnos con el mundo de una manera que refleje su carácter dentro de nosotros. Pero muchas veces, en vez de aprender de Dios, estamos aprendiendo del vecino, del amigo, de la cultura, de alguien que realmente no tiene nuestro bien en mente. Entonces, cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y que necesita un compañero con quien trabajar, esto no es un mero sentimentalismo de parte de Dios. Dios no se sentía mal por Adán porque estaba solo. Dios estaba revelando. Él estaba revelando tanto a Adán como a cada generación que estaba por venir, que había una relación que Dios deseaba que buscáramos, si pudiéramos, en obediencia a Él. Eso es lo que Dios está enseñando aquí. Y digo, si pudiéramos, porque el apóstol Pablo nos instruye que puede haber algunos que no serán llamados a la relación matrimonial. Pero no importa si somos casados o no, tenemos que mantener la integridad de los matrimonios y aprender lo que Dios quiere ver en cada uno de los matrimonios que se crea en este mundo.
Así que si fuera el caso para nosotros, que no nos casamos, también tendríamos que buscar cómo glorificar a Dios en ese estado. Así que la primera etapa de la historia que vimos en esta mañana es que Dios identificó su deseo de que el hombre tuviera una ayuda adecuada. Ahora pasamos a la siguiente etapa de la historia. La segunda etapa de la historia es que el hombre se da cuenta de que no hay un ayudante adecuado en la creación para él. Se da cuenta de eso. Los versículos 19 al 20 son interesantes y la razón por la que son interesantes, por lo menos para mí, es que parecen fuera de lugar, dando cuál era el propósito de Dios en el versículo 18. Dios empieza esta sección de la escritura, de la historia, diciendo que no está bien que el hombre esté solo. Y entonces como que cambia de carril, cambia de la línea que estaba, del pensamiento, y empieza a hablar de darle nombres a los animales. Si Dios iba a hacer algo en traerle ayuda para Adán, entonces ¿por qué necesitamos saber acerca de la creación de los animales en el campo y los pájaros en los cielos? ¿Por qué cambia Dios ahí en dándole esta información a Moisés? Es una pregunta buena y la debemos tomar en cuenta. Creo que el desafío es que estos versículos sirven para resaltar algo más que la relación de Adán con las criaturas que Dios creó. Como podemos ver en el texto, miren lo que dice: el Señor Dios tomó de la tierra todo animal del campo y todo ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Dios sabía lo que él quería hacer, pero Adán tenía que aprender que a él le faltaba una pareja. Así que como podemos ver en el texto, Dios le dio a Adán la tarea de nombrar a cada criatura viviente, y cualquiera que sea el nombre que le dio a esa criatura, así se llamó. Y fue en el curso de esta tarea que Adán se dio cuenta de su necesidad, que a él le faltaba un compañero. Podía ver que en toda la creación, cada criatura y bestia parecía tener un par con el que interactuaba. Pero para Adán, dice la Escritura. La Escritura nos dice que no se encontró nada que pudiera suplir la necesidad que él tenía de comunión mutua. Aquí es donde podemos ver la dificultad de los versículos 19 y 20. Creo que Dios quería que Adán apreciara la plenitud de su necesidad para que pudiera valorar el regalo que Dios le daría. Nosotros vivimos en un mundo donde realmente no se valoran las relaciones que tenemos, o nos hacen sentir que no tenemos que valorarlas. Pero la realidad es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un anhelo profundo en nuestro corazón de tener relaciones genuinas, relaciones íntimas con alguien que nos entienda, que nos sepa a nosotros, no solamente lo que se ve en lo público, pero que realmente nos entiendan en lo íntimo. Pero con demasiada frecuencia podemos dar por sentados estas relaciones, estas amistades. Y en la historia que leímos esta mañana se nos recuerda el hecho de que las amistades duraderas y las relaciones genuinas no deben darse por sentadas. En particular, la relación matrimonial sirve para cumplir ciertas necesidades y propósitos en nuestras vidas que muchas veces pasan por el lado sin realmente apreciarlas como las debemos apreciar.
Así que a medida que avanzamos en cada etapa, vemos a Dios construyendo un caso de lo que quiere que entendamos sobre el matrimonio. Comenzamos identificando el problema del aislamiento y cómo se puede conducir a la soledad. Dios dice, no quiero que el hombre esté solo. Y luego nos dimos cuenta de que hay una manera de resolver este problema. Pero esa resolución solo puede venir de acuerdo al plan de Dios. Y aquí llegamos a la tercera etapa de la historia. Dios proporciona una ayuda adecuada para el hombre. Todo era parte del plan de Dios, para proporcionar una ayuda idónea para Adán. Lo que Adán no sabía era que le iba a costar para recibir esta ayuda. Él no sabía el costo de lo que él necesitaba. Nos guste o no, tener relaciones que importan en nuestras vidas tiene un costo. Son costosas e incluso pueden parecerse una carga. Así que Dios puso a Adán a dormir y él tomó una costilla de su costada y la usó para crear a la mujer, que se convertiría en su ayudante. A la elección de la costilla se han dado varios significados. La idea es que si Dios hubiera escogido algo de la cabeza, la mujer hubiera estado por encima del hombre. O si Dios hubiera escogido algo del pie, ella hubiera estado debajo del hombre. Pero ¿por qué Dios escogió la costilla? Ella estaría junto a él. Yo quiero decirles que en realidad yo no sé si una o todas esas razones son verdad. Son cosas que la gente dice, no sé si son verdad, porque en realidad no sabemos la razón por la cual Dios escogió la costilla. Porque si empezamos a especular, podemos crear razones por las cuales Dios escogió la costilla. Y lo que pasa es que si no tenemos cuidado, se desarrolla una comprensión de los propósitos e ideas de Dios que son más imaginación que revelación. Lo que sí sé es que Dios seleccionó algo del interior del hombre. Dios buscó dentro del hombre y sacó algo de él que uniría a la mujer y al hombre de una manera especial. Y es este vínculo que Dios usaría para solidificar la relación que estaba creando y que ahora llamamos el matrimonio. Pero también encuentro que la elección de la costilla es particularmente significativa debido a lo que dice Adán sobre la situación. Y esto nos lleva a la siguiente etapa. La primera etapa es el reconocimiento de que no era bueno que el hombre estuviera solo. La segunda etapa es la comprensión del hombre de que no era bueno para él estar solo. Y la tercera etapa fue la solución que Dios proveyó para que el hombre no estuviera solo. Pero esto nos lleva a la cuarta etapa del pasaje que leímos hoy. Y la cuarta etapa de la historia es que el hombre se regocija porque Dios le proporcionó una ayuda como él. Lo que Adán dice es una maravillosa canción de regocijo por la bendición que recibió. Y le doy apoyo a los caballeros que aprendan a cantarle canciones a sus damas. Aprendan a regocijarse por el regalo que Dios le ha dado a nosotros como maridos. Amén. Tenemos que ser mejor que eso. Yo sé que somos pocos, pero tenemos que ser mejor que eso. Miren lo que él dice de la mujer. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada.
Él dice que después de buscar por sí mismo toda la creación, que Él por fin tenía a alguien que era hueso de sus huesos y carne de mi carne. Ahora, sería fácil pensar que esto es solo un hombre agradecido a Dios por este precioso regalo que ha recibido. Pero si eso es todo lo que vemos, dejaremos de ver que en lo que Dios estaba haciendo con Adán y Eva, estaba preparando lo que Dios iba a hacer con Jesús y su iglesia. ¿Cómo es esto posible? Y es buena pregunta. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, hace este comentario a los maridos. Y escuchen lo que dice Pablo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Pero mira lo que dice. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los serán una sola carne. Y mira cómo concluye Pablo esa sección. Grande este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Dios dijo algo en Génesis que Pablo conecta con el misterio del sacrificio redentor de nuestro Señor. La declaración de Pablo en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, no tiene referencia clara si no vemos esto como una alusión a lo que Dios hizo con Eva al sacarla de Adán cuando usó la costilla. Pablo dice que cada uno de nosotros que somos creyentes en nuestro Señor, somos miembros de su cuerpo. Déjame decirlo un poco diferente. Cada uno de nosotros somos una costilla de nuestro Señor. Ahora, yo sé que Pablo dice en otro lugar que somos diferentes partes del miembro. No se pierdan la conexión. Pero eso es lo que él está diciendo. Que cada uno de nosotros estamos adentro de nuestro Señor. De la misma manera que la costilla estaba dentro del hombre y Dios la sacó, nosotros estamos adentro, somos miembros del cuerpo de Dios. ¿Y cómo nutre Jesús a su iglesia? A través de su cuerpo y sangre, cada vez que nos unimos para tomar de la Santa Cena. Las realidades, los símbolos y los tipos que Dios está empleando para unir su verdad son bastante asombrosas. Debemos tener cuidado de no perder de vista que lo que Dios dice en un lugar tiene un impacto en lo que Dios está haciendo y diciendo en otro. Lo que Dios empezó en Génesis lo cumple en Jesús. Lo que Dios hizo en sacar la costilla de Eva lo cumple en cada uno de nosotros que estamos ahora parte del cuerpo de Dios. El apóstol Pablo nos dice que lo que Dios estaba haciendo aquí estaba señalando algo que nadie entendería hasta que Jesús lo cumplió en su vida. El hecho de que Dios sacó la costilla del interior del hombre, el hecho de que Dios formó a la mujer de un pedazo del primer miembro de la raza humana y el hecho de que Dios nunca hace nada sin una razón, debería recordarnos que hay verdades más profundas, eternas,
capturadas en las palabras de estos textos sagrados, de lo que jamás podríamos comprender. Y son estas verdades las que debemos discernir y aferrar si queremos disfrutar la plenitud de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Espero que hayan notado el patrón alternativo de cada etapa. En la primera etapa Dios habla. En la segunda etapa el hombre actúa y obedece. En la tercera etapa Dios cumple su palabra. Y en la cuarta el hombre se regocija. Esto nos lleva a la etapa final de la historia. La quinta y última etapa de la historia es que Dios revela que el matrimonio fue el punto de la naturaleza complementaria de la creación de la raza humana. Dios revela que el matrimonio fue la razón por la cual Dios creó al hombre y la mujer. Y esa es la razón que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos, si es parte de su voluntad para nuestras vidas. Acabamos de ver cómo Pablo señala este mismo pasaje y dice que lo que Dios estaba hablando a través de Moisés aquí en Génesis estaba esperando a Jesús. El orden de la creación, el orden de la creación no es incidental a lo que Dios nos dice como su pueblo. Está en el corazón mismo de lo que debemos aprender. Para vivir la plenitud de los propósitos de Dios para nuestras vidas como su pueblo, debemos vivir dentro de la revelación de Dios, buscando lo que Dios está diciendo y tratando lo mejor que podamos en vivir estas realidades en nuestras vidas. Esta puede ser la parte que la mayoría de las personas, al menos aquellos que se oponen a lo que enseña la Biblia, encuentran más objetable. Esto es lo que no le gustan. Porque ahora tienen una autoridad fuera de ellos a la cual se tienen que someter. Y cuando nosotros estamos contra de esa autoridad, nos vamos a encontrar en situaciones y haciendo decisiones contra la voluntad de Dios. La realidad es que la historia de la creación del primer hombre y mujer está conduciendo a una revelación más profunda. Una revelación de cómo la relación de pacto del matrimonio no se puede escapar o evitar. Y la razón por la que no se puede evitar es que apunta al poder redentor de Jesús sobre aquellos que creen en el Evangelio. La palabra que se usa de transición al comienzo del versículo 24, que dice, por tanto, nos indica que lo que Dios acaba de decir se concluye aquí. Que el movimiento de lo que Dios estaba diciendo se termina aquí. Y deja muy claro que todo lo que hemos estado mirando nos está conduciendo a esta realidad. La razón por la cual Adán no se podía quedar solo, la razón por la cual él tenía que aprender su propia necesidad de tener pareja, la razón por la cual él se regocija y la razón por la cual tenemos que ver cómo es que el matrimonio nos apunta o nos dirige a la salvación que provee a nuestro Señor, es porque eso fue el punto de la creación desde el principio. Por tanto, dice Dios, puede que no nos gusten las implicaciones de esto. Incluso podemos sentir que es injusto para algunos que desean vivir en otro arreglo. Pero lo que Dios ha dicho es tan inevitable como el hecho de que algún día ya no caminaremos sobre esta tierra. Si vamos a entender por qué y cómo el matrimonio es una relación interdependiente, tenemos que ver su cumplimiento en el amor de Jesús por su iglesia. La forma en que está escrita este pasaje me lleva a creer que la historia de la soledad de Adán, el despertar de su inadecuencia de cualquier otra cosa en la creación,
para satisfacer su necesidad y la provisión final de una ayuda adecuada para ser su compañero. Todo esto apunta a una intencionalidad que debemos abrazar. Que si queremos vivir en la plenitud a lo que Dios nos está llamando como ministerios de la reconciliación, tenemos que no solamente recibir y entender lo que Dios está diciendo aquí, pero tenemos que hacer todo lo posible para vivir esta realidad en nuestras vidas. Así que no sé a dónde se encuentran en esta mañana, si ven las etapas y cómo es que Dios estaba creando su caso, pero espero que lo vean y que tomen tiempo en esta semana y regresen a la historia y vean cómo es que Dios está tratando de ayudarnos a recibir esta revelación de cómo es que la pareja en el matrimonio debe de vivir. Amén. Oremos y entonces continuamos en este día. Señor, te damos gracias por tu bondad y cómo es que tú trabajas, Señor, en revelarnos qué tú quieres que nosotros recibamos por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes en este día a entender que el propósito del matrimonio, el propósito por la cual tú creaste esta institución es para no solamente traernos beneficios a nosotros como hombres y mujeres, pero que es algo que tú usas para ayudarnos a ver la gloriosa redención que tenemos en Jesús. Así que, Señor, ayúdanos en este día, ayúdanos a recibir de esta revelación, ayúdanos, no importa dónde estemos ahora, ayúdanos a llegar a un punto en donde podemos realmente recibir y confiar que lo que tú estás haciendo en cada matrimonio que se crea es para nuestro bien. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.